Buenos días, Marisabel. Muchísimas gracias por la invitación en primer lugar al doctor Marco. También quiero felicitar por esta iniciativa. Es muy importante promover los derechos digitales en nuestra región, porque para revolucionarlos efectivamente tenemos que sentarnos y proponer, discutir y hacer propuestas, ¿no? Entonces, qué mejor que estos espacios y con grandes universidades como la Universidad Mayor de San Marcos y la Universidad de Barcelona para poder hacerlo. Voy a empezar a compartirles pantalla, entonces quisiera que me... Bueno, entonces el día de hoy yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la protección de los datos bancarios y tributarios. Más enfocado así hacia Bolivia, pero podemos hacer una generalización en otros países, porque, bueno, más o menos se podría decir que la situación es bastante similar de regulador en regulador. Bueno, ahí un poco sobre mí, que creo que Marisabel ya me presentó bastante bien, no tendría mucho más que agregar. Creo que lo que podría agregar es que bueno, sí, me interesa mucho el tema de protección de datos. Sí tengo un interés general dentro de lo que es el área de los derechos digitales, entonces quiero seguir aprendiendo también sobre más áreas de esto. Y justamente estoy ahora enseñando el tema de lo que es FinTech en la universidad, entonces vamos a seguir Doctora, expandiéndonos. disculpe Sí, que le interrumpa. No sé si podría darle pantalla completa a su PPT porque se ve eh, toda la franja con todas los sliders, ¿no? Para que se vea todo claro, su... claro. Eh, Ujú. a ver, ¿me comenta si ahora se logra ver? A ver, se sigue viendo igual, no está en pantalla Qué completa cada raro, PPT. Eso estaba poniéndole, a ver, un minutito. Ajá, no se ve. Porque yo ya lo tengo como pantalla completa, pero a ver. mm, Porque se aprecia bien, pero bueno, o sea, no está en pantalla completa. no sé, claro. Justo, y estoy poniéndole, o sea, a mí sí me aparece en mi Ah, ya. pantalla, pero Bueno, entonces no podemos continuar, sé. no hay problema, porque se ve bien, no hay problema, doctora. Sino Ya, bueno, para que no le quite. perfecto. Bueno, Ujú. vamos adelante entonces. En cuanto a los temas que vamos a abordar entonces dentro de este panel, van a ser los temas de datos, qué son los datos bancarios, digamos de qué se constituyen, los datos tributarios también, la central de información crediticia, el secreto bancario en la actualidad, la reserva y la confidencialidad de la información bancaria, las excepciones a esta reserva y confidencialidad, que muchas veces no se distingue qué es una de la otra, entonces eso lo vamos a aclarar también, que es importante dentro del sector bancario, y bueno, también las buenas prácticas para lo que es el manejo de los datos financieros y tanto como tributarios. Por último, un par de conclusiones. Entonces vamos a pasar a abordar lo que son los datos bancarios, estos que comprenden, ¿no? Comprenden créditos, comprenden los datos que se generan a partir de garantías, prepagos, tarjetas de débito y crédito, y entonces ahí podemos incluir lo que son los ingresos a las cuentas, las transferencias recibidas, retiros de dinero, números de cuenta bancaria, y bueno, también lo que son los saldos disponibles. Entonces, dicho esto, es importante preguntarnos qué sucede con nuestros datos cuando nosotros acudimos a una institución financiera. Entonces, cuando vamos a contratar uno de los productos o servicios de la institución, puede ser cuentas corrientes, medios de inversión, etcétera, es necesario comunicar a la entidad todos nuestros datos personales. Entonces, ¿qué va a proceder a hacer la entidad? Va a hacer un KYC, un proceso también conocido como Conoce a tu cliente, que justamente se originó a raíz de una problemática mundial que estamos teniendo, que es el lavado de activos. Entonces, se busca hacer lo que es la prevención del lavado de activos. Y bueno, y ahí tal vez también les suene el tema de la FCPA, que es una norma con carácter extraterritorial que surge en los Estados Unidos justamente para evitar estos crímenes que son extraterritoriales, ¿no? Entonces, cuando nos hacen este KYC, nos van a hacer, nos van a pedir, por ejemplo, si queremos sacar una tarjeta de crédito o débito, nuestro nombre, apellido, fecha de nacimiento, cédula de identidad.
Si ya es un préstamo, van a ser datos más sensibles, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a justificar esos ingresos, declaración de renta, y etcétera? Entonces, bien, la entidad va a empezar a consultar la central de información crediticia de nuestro país. Entonces, ¿por qué va a hacer eso? Porque quiere saber si tenemos nosotros algún tipo de deuda. ¿Y qué es esa central? Básicamente es una base de datos que registra el comportamiento histórico mensual de los pagos que realizan los prestatarios del sistema financiero y sus niveles de endeudamiento. Entonces, esos datos, en el caso de Bolivia, por ejemplo, se reportan y se mantienen registrados durante 5 años, y como les comentaba, eso se hace cuando se contrata un préstamo o se garantiza un crédito. Ahora bien, cuando nosotros, por ejemplo, entramos, estos vamos a decir, ¿no? Son datos de carácter negativo, ¿no? Porque básicamente nos están diciendo, bueno, esta persona está debiendo, o sea, es un deudor, ¿no? De alguna manera u otra. Entonces, bueno, estos se consideran también datos sensibles y lo que sucede es que estos datos sensibles, al ser considerados de carácter negativo, en realidad no deberían ser revelados al público en general fácilmente. Pero, sin embargo, en muchas entidades reguladoras de la región, al menos en Latinoamérica, sucede esto. Cuando vos entras a la central de información crediticia, te piden datos así de muy fácil acceso, digamos, ¿no? O sea, cuál es la cédula de identidad de la persona de la que se quiere consultar, o cuál es su número de identificación tributaria para las empresas, ¿no? Las personas jurídicas. Entonces, con esos datos, que son tan fáciles de obtener, uno ya puede acceder a este historial, perdón. Y esto no solo sucede en Bolivia, por ejemplo, estoy al tanto de que es algo similar en el caso de Uruguay, y seguramente pues, puede ser algo similar en algunas otras jurisdicciones de Latinoamérica, ¿no? Entonces, creo que ahí es también una alerta, porque yo considero que estos datos negativos, si bien efectivamente pueden contribuir a que la persona no haga un mal crédito, también son bastante exponenciales, ¿no? Para la persona de la que se trata. Entonces, dicho esto, vamos a pasar un poco a abordar lo que son los datos tributarios. Entonces son datos, informes, antecedentes y justificantes que tienen trascendencia tributaria y están relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas. Entonces, el tema de los datos tributarios también es bastante sensible, y quisiera hacer un paréntesis, ¿no? Para acotar que en el caso boliviano nosotros no tenemos todavía una ley de protección de datos. Esto es un completo desastre porque, bueno, las tecnologías están avanzando rápidamente y, bueno, no solamente cuando hablamos, digamos, de plataformas digitales en general, o sea, el hecho de no contar con una ley de protección de datos es un riesgo exponencial en todos los ámbitos del ejercicio Doctora, económico. disculpe que le interrumpa nuevamente. Disculpe, doctora Natalia. Lo que pasa es que su PPT se ha quedado congelada en su presentación inicial. No está avanzando con lo que usted está disertando. Ya, a ver, un momentito. Ahora sí ya avanzó ¿Ahora sí? a ¿Y se ve facultades. completo o no se No, ve? completo no se ve, pero al menos ya avanzó, sí. Ya, qué Ujú. macana lo que no se puede ver completo. Pero bueno, ahí vamos entonces, Ya, lo mantengo de esta manera. Entonces, ya. bueno, como les comentaba, las facultades de la administración tributaria son bastante amplias, ¿no? Como sabemos, y esto aplica para todas las jurisdicciones, básicamente la administración tributaria tiene poderes de auditoría, investigación, sumamente extensivos, y en realidad no requiere ningún tipo de consentimiento, ¿no? Del contribuyente en el ejercicio de sus funciones y en el marco de sus competencias. Entonces, pero creo que esto no puede ir en contra, o sea, ok, la administración tributaria tiene que auditar, correcto, pero debería siempre justificarse un principio de finalidad.
¿no? Al momento de solicitar los datos, ya sea financieros, para poder entender si efectivamente esa persona tiene fondos para poder cubrir los temas tributarios que tuviera pendientes con el Estado. Entonces, esa finalidad, ¿no? O sea, cumplir un propósito, eso es básicamente el principio de finalidad, ¿no? Cuando vamos a recabar los datos, entonces no extenderse hacia otras finalidades, ¿no? Entonces, aquí me parece que es también importante hablar de lo que es el secreto bancario, ¿no? Porque si vamos a decir que, ok, efectivamente la administración tributaria tiene poderes extensos de auditar y de investigar, ¿qué pasa con el secreto bancario? ¿Qué es el secreto bancario? Son las protecciones que los bancos y las instituciones financieras tienen que conceder a la información relativa a depósitos y captaciones de todo tipo que reciben sus clientes. Pero, como sabemos, el secreto bancario está desapareciendo gradualmente, y bueno, es bien interesante, ¿no? Este concepto, porque en realidad originalmente se nace por un tema, vamos a decir, político que se estaba dando dentro de la Segunda Guerra Mundial, donde básicamente los espías nazis querían, o sea, los judíos querían esconder sus activos de los espías nazis, ¿no? Para que no pudieran tener accesos al mismo. Entonces, bueno, pues se fue a Suiza, y Suiza se empieza a volver un centro financiero sumamente importante. Y algo que es también bastante interesante es que, bueno, existen varias teorías, ¿no? En realidad, de este origen. Otros dicen que ha sido simplemente porque se buscaba evadir lo que eran los impuestos. Pero bueno, al margen de todo ello, entonces, más adelante les vamos a explicar qué es lo que cuál es la situación actual, podríamos decir, en muchos países latinoamericanos, como en el caso de Bolivia es con relación a este secreto bancario, y cómo se tiene que manejar esas excepciones a ese secreto bancario. Pero vinculado justamente también a este secreto bancario está el tema de los paraísos fiscales, ¿no? Que justamente tienen como base principal, vamos a decir, como su eje principal, lo que es la disposición de sus clientes del secreto bancario. Y ahí tenemos que hablar de 3 países que son bastante ejemplares en cuanto a paraísos fiscales bastante constituidos y reconocidos mundialmente, que son las Islas Caimán, Estados Unidos y Suiza, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Estos paraísos fiscales por lo general tienen escasos acuerdos impositivos con otros países, justamente para poder mantener esa reserva y confidencialidad, digamos, de la información. No controlan el origen y el destino de las transacciones financieras, y según muchos esto provoca que existe una falta de transparencia. Pero bueno, eso sí, vamos a hablar un poco mal de los paraísos fiscales, pero no necesariamente tienen que tener esa connotación negativa. Entonces, bueno, cuando una vez aclarado lo que es este tema del secreto bancario, creo que ahí, en el caso boliviano, es importante mencionar que el secreto bancario ya no existe directamente así. Cuando uno va a la ley de servicios financieros, te dice, no, o sea, hay reserva y confidencialidad, pero no te aclara ni se entiende muy bien qué es eso, ¿no? O sea, se supone que tal vez uno por concepto debería entenderlo, pero bueno, yo me tomé el trabajo ahí de buscar en una norma que es del Uruguay justamente, que es un manual que distingue qué es la reserva y qué es la confidencialidad. Son 2 cosas distintas, ¿no? Entonces, la reserva es básicamente esa información que tiene que ser protegida para el correcto funcionamiento del Estado por razones de interés público, y esta información es pública, ¿no? En realidad, pero por razones justificadas se va a mantener en reserva del público por un plazo determinado, ¿ok? Por ejemplo, para mantener la estabilidad económica. Por ejemplo, en Bolivia ahorita está habiendo un problema, digamos, con el tema del dólar. Están habiendo muchas especulaciones porque puede que exista una posible inflación
y se están acabando algunas reservas, etcétera, pero se está generando, por ejemplo, mucha especulación, entonces ya mucha gente fue a sacar su dinero del banco y eso provoca una crisis, ¿no? Entonces, justamente por este tipo de situaciones es que se tiene que mantener de vez en cuando alguna información en reserva para evitar que la gente entre en pánico y empiece a desestabilizar el sistema. Ahora, la confidencialidad ya no es información pública, es información, por ejemplo, de una empresa, ¿no? Secreto empresarial, por ejemplo, el secreto de la receta de Coca-Cola, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es para proteger directamente el derecho a la privacidad, las propiedades de una persona, la información de un negocio. Entonces, esa es ya información que pertenece a cada individuo. Entonces, la norma boliviana, como les decía, quita el secreto bancario que hemos tenido durante muchos años y habla ya de las reservas de la confidencialidad y establece excepciones. ¿Cuándo vamos a poder levantar esta reserva de confidencialidad? O sea, ¿cuándo la autoridad reguladora va a poder acceder a los datos financieros de fulano de tal, de cualquier ciudadano común, vamos a decirle, cuando esa información sea requerida por autoridades judiciales o fiscales competentes, con una orden judicial, ¿no? O un requerimiento fiscal, cuando estamos investigando delitos de corrupción, origen de fortunas y ganancias ilícitas, y cuando la información sea requerida por autoridades de la administración tributaria, justamente para hacer su fiscalización. También tenemos por cooperación institucional, entonces, no sé, la autoridad de tributaria tiene que contribuir, o sea, mentira, el banco tal tiene que contribuir, tiene un acuerdo de cooperación con otras entidades, entonces ahí es la cooperación, ¿no? ¿Verdad? La unidad de investigaciones financieras, que ya se encarga de ver todos los que son los delitos de lavado de activos y justamente el control y la prevención de estos, y también para proporcionar información a otras instituciones de supervisión y regulación, ¿no? O pueden ser también organismos internacionales. Ahora, dicho todo esto, creo que ahí surge una reflexión que me parece importante compartir, que es que los poderes, ¿no?, de cualquier autoridad pública tienen que estar en una balanza, ¿no?, con los derechos fundamentales y la actividad recaudatoria de la administración tributaria, ¿no? No puede esta actividad recaudatoria subordinar solo porque sí el resto de los derechos. Entonces, es importante poner en equilibrio, ¿no? O sea, esto es para que no se pierda también el valor y el respeto de lo que son los derechos fundamentales, que son tan importantes. Entonces, después de esa reflexión, yo creo que me parece pertinente realizar algunas recomendaciones para mejores prácticas, que bueno, algunas son bastante básicas, otras pueden traerles un par de ideas, pero creo que algo importante siempre es, ok, nosotros tenemos estos contratos de adhesión y muchas veces no nos fijamos. Uno, si tiene que, por lo general sí, obviamente porque están auditadas, ¿no?, y reguladas por el regulador, pero revisar, ¿no?, esa cláusula de confidencialidad para ver si efectivamente se tienen en el secreto bancario o la reserva y la confidencialidad, de qué manera se aborda, digamos, nuestros datos y en qué casos va a poder ser revelada toda esta información. Obviamente, tratar de mantener un buen sistema de contraseñas, eso nunca está de sobra. Existen algunas aplicaciones que sirven para guardar las contraseñas, para no estar guardándolas dentro del mismo celular, cosa que si un día perdemos el celular, alguien averigua, digamos, nuestra contraseña para entrar, acceder al mismo, no sabe por lo menos cómo entrar a diferentes aplicaciones bancarias, ¿no? Eso es bastante peligroso, el tema de cuando uno pierde el celular, las aplicaciones bancarias, ¿no? Porque a veces las personas incluso guardan sus contraseñas adentro del mismo celular, entonces eso es un poco exponencial, ¿no? Bueno,
entender y saber que tenemos derechos ARCO, que son los derechos que surgen a raíz de la globalización, de la digitalización, y consisten en el acceso a nuestra información. Podemos acceder a nuestra información en cualquier base de datos, podemos rectificarla, podemos cancelarla y podemos oponernos a su uso. Tenemos que revisar diariamente cuáles son los movimientos de nuestras cuentas con la aplicación móvil, porque a veces hay movimientos extraños y a veces también ya es muy tarde para reclamarlos, entonces eso creo que puede ser un buen tip. Ha pasado a conocidos míos de que muchas veces descubrieron después de un tiempo que tenían movimientos que no correspondían a los que ellos habían realizado y efectivamente estaban terceros extrayendo dinero de sus cuentas, ¿no? Verificar la red desde la que nos estamos conectando. Eso también es importante, la autenticidad de los sitios, ver si tienen un candado al lado de la URL, ¿no? Entonces, tratar de siempre acceder a redes de internet conocidas. Y creo que básicamente también algo importante siempre es destruir archivos muertos, eso es esencial para las empresas, cuando, bueno, obviamente una vez que cumplen su periodo o su utilidad de vida, digamos, también en archivo, porque les exigen las normas que guarden la información por un determinado tiempo, pero cuando ya está vencido ese tiempo, pues obviamente destruir el archivo muerto, ¿no? Y bueno, en el caso boliviano también cerrar siempre las sesiones en servicio de impuestos nacionales, porque muchas veces lo que sucede aquí, como tenemos un sistema tan complejo, el ciudadano común suele ir a las oficinas de servicios de impuestos para que le ayuden a poder declarar sus impuestos, ya que tenemos un sistema bastante complejo, no es nada amigable, no es muy digital, que digamos, o sea, sí es digital, pero no es amigable. Entonces van al Servicio de Impuestos Nacionales y no cierran sus usuarios y obviamente no están exentos de que otras personas accedan mira cuánto está declarando esta persona, cuánto gana, porque ahí hay mucha información, ¿no? Y creo que, bueno, el tema de las políticas de privacidad, que, bueno, para mí es un tema un poco complejo porque siempre son algo pesadas, y bueno, ahora efectivamente sí se habla de legal design, que significa básicamente volverlas más amigables con el diseño, pero sí creo que es algo que es bastante difícil. Si bien podemos decirle al usuario miles de veces, léelas, y también a mí misma, porque la verdad es que yo no siempre leo las políticas de privacidad, creo que con el tiempo estoy segura de que van a ir apareciendo, como están haciendo, o sea, últimamente se viene haciendo de mejor manera, estas políticas un poco más amigables, ¿no? Y realmente que tengan un contenido que sea el necesario, porque la verdad, o sea, la gente no tiene tiempo de leer 2, 3 páginas de una política de privacidad, entonces realmente debería contener realmente lo esencial y de una manera tal vez muy gráfica para que en una sociedad como la que vivimos, que es bastante rápida, no se tenga que pues comer un documento gigante sin que al final no nos vamos a acordar y es un poco complicado, ¿no? Entonces, como conclusiones, considero que una cuenta corriente al final es una biografía personal, ¿no? En números puede decir mucho de nosotros, de nuestra situación actual, ¿no? Y relacionar toda esa información que obra en poder de la administración tributaria y entidades financieras nos hace reflexionar, ¿no? De que realmente cada día nosotros estamos perdiendo cada vez más del control de nuestra información. Si bien hablamos de consentimientos, como les digo, en un país donde no contamos ni siquiera con una ley que proteja los datos, es bastante complicado un poco creer en esto, pero tenemos que seguir apuntando hacia eso. Y bueno, y hay un par de proyectos y esperamos que pronto puedan ser aprobados,
pero sí es bastante complejo y peligroso, porque se puede armar un perfil económico muy dinámico, tanto de la persona como de su familia, bastante completo ya con toda esta información. Entonces, es muy importante custodiar la información bancaria y financiera y todo lo que es lo relativo al uso de la administración tributaria, porque, o sea, la administración tributaria puede hacer uso de esa información. Yo creo que sí, efectivamente lo hace para sus fines, pero creo que también es importante que siempre sea mediante una orden o una justificación. Como les decía, cumplir ese principio de finalidad. Entonces, bueno, eso creo que sería toda mi charla. Me parece que estamos atravesando por un periodo de, como les decía, digitalización, transformación, en el cual el tema financiero, la economía digital, está teniendo un rol muy protagónico y mucha inversión, mucho financiamiento, al menos en la región. Entonces, eso me hace pensar que los datos de este tipo, que son al mismo tiempo datos sensibles, necesitan un especial desarrollo. Tenemos que hablar más sobre estos temas y tenemos que también protegerlos especialmente, ¿no? Así que, bueno, espero que les haya gustado mi charla y cualquier cuestión les dejo aquí mis datos.